Ave María Purísima, sin pecado concebida. Les cuento esta pequeña historia. Un papá reúne a toda la familia una noche para dar una agradable noticia. Dice el papá, chicos, con la mamá hemos visto la oportunidad de cambiar el auto, cambiar el vehículo. Así que bueno, una gran alegría en todos los chicos. Pero una segunda alegría les voy a dar. El auto viejo no lo vamos a vender, va a quedar para ustedes. El más grande, que ya tenía licencia de conducir, lo va a manejar. Otra alegría para los chicos. La mamá hace un comentario. ¿Vieron, chicos? Eso fue una idea de la mamá. La mamá siempre pensando en los hijos. El papá hizo un silencio y después dice, sí, la mamá siempre pensando en los hijos. Evidentemente acá hay alguien que está sobrando. Se fue. Pensaron, bueno, el papá se enojó, ya va a volver. No volvió nunca más. Nunca más. Es una historia que conozco de manera bastante directa. No es una historia de internet. ¿Qué pasó? Esa conversación destruyó una familia. Es posible que hayan habido otras cosas, ciertamente, pero el detonante fue esa conversación. Por una parte, ese comentario tan poco feliz de esa madre, movida más que todo por el amor propio, y sobre todo el amor propio herido de ese padre que no resistió, no se humilló y explotó. De esto queremos hablar en este día. El amor propio, o más propiamente el orgullo, es capaz de hacer grandes desastres en la vida familiar, en la vida de las personas, en la historia humana. Lo hizo desde los orígenes. Eso es justamente el pecado original. Tiene una profunda raíz de orgullo, el pecado de Adán y Eva, y ese orgullo está presente en todos los pecados de los hombres a lo largo de la historia. Más de una vez nos hemos sorprendido al ver en algún noticiero una discusión de tránsito deriva en un asesinato. ¿Cómo es posible? Un hombre le tocó bocina o hizo señas de luces reclamando el paso, el otro devolvió con un insulto, se bajaron, uno tenía un arma, un muerto y el otro preso de por vida. Dos familias destruidas. Alguno dirá, bueno, seguramente sería un psicópata. Y tal vez no. Tal vez era un hombre como ustedes o como yo. Temperamental, al cual no le enseñaron a dominarse desde chico, desde joven, al cual no le enseñaron la virtud y que no era bueno estar explotando por cualquier cosa. Necesitamos entender esa necesidad de las virtudes, pero especialmente quiero hablar en este día de una virtud, la virtud de la humildad, que es capaz de contener esa furia que viene, de contener ese orgullo que se levanta y reclama y que tantas veces nos hace tomar decisiones tremendas, que hace romper matrimonios, familias, que hace claudicar vocaciones religiosas. ¿Cuántas veces está el orgullo ahí metido? Necesitamos la humildad. Esa humildad, esta fortaleza que es esta virtud preciosa. Santo Tomás dice, es la virtud que refrena los deseos de propia grandeza, haciéndonos conocer nuestra pequeñez ante Dios. Una virtud que modera, y explica el mismo Santo Tomás, modera como la templanza modera el deseo, el gusto en el comer o en el beber. Porque naturalmente deseamos, apetecemos la alabanza, la propia excelencia, los honores, buscamos eso. Y justamente necesitamos una virtud capaz de contener, capaz de equilibrarnos para que no nos desordenemos, para que no salgamos
de quicio, ese gusto que muchas veces hay en imponerse, o ese gusto de mirarse a sí mismo, en esa especie de narcisismo, esa complacencia en sí mismo, o ese deseo de hacerse ver, ese deseo de aplausos, o ese temor muy grande de ser humillados, que nos lleva muchas veces a dejar de hacer el bien, o ese deseo de hacer siempre lo que quiero, imponiéndome. Bien, son distintas expresiones y manifestaciones de ese amor propio y de ese orgullo que se revela y que está presente en cada corazón humano. Es bueno entender esto, que es un mal ese desordenarse en esa búsqueda así desenfocada de la propia excelencia. Pero también es bueno entender la fealdad que tiene esto. Es fea esa soberbia, es feo ese orgullo y hace tanto daño. Por eso no nos tiene que sorprender que por el contrario a Dios le agrade el corazón humilde. La Escritura dice, Dios resiste a los orgullosos y da su gracia a los humildes. Y no nos tiene que sorprender que la misma redención venga por un profundísimo acto de humildad. El Verbo que se hace carne, el nuevo Adán, viene a desatar los nudos que el orgullo de Adán había atado y había enredado. Y lo desata con un profundísimo acto de humildad, haciéndose hombre, haciéndose nada, dice San Pablo, y haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y la Virgen Santísima, la nueva Eva, ella también viene a desatar esos nudos que Eva en su orgullo había enredado. Ahora la Virgen humilde, la que dice que Dios ha mirado la humillación de su esclava, nos muestra a ella cuál es el gusto de Dios. Este es el gusto de Dios. Se enamora de un alma humilde y rechaza, resiste un alma orgullosa. Dios había elegido a Santa Catalina de Siena para hacerle muchas revelaciones y hacer mucho bien a la Iglesia, hacer de ella una gran santa y sin tener estudios ser doctora de la Iglesia, nada menos. Pero antes de comenzar a darle tantos dones, Jesús se le aparece a Catalina y le dice esto: has de saber lo que eres tú y lo que soy yo. Si aprendes estas dos cosas, serás feliz. A ver, ¿cuál es la fórmula para ser feliz? ¿Qué es lo que debe aprender Catalina? Y que también nosotros lo debemos aprender. Esto tienes que aprender. Tú eres lo que no es, y yo soy el que soy. Él es Dios. Él es el que es. La criatura no es. Y lo que tiene, lo tiene por Dios. Continúa Jesús a Catalina: si tu alma se deja penetrar por esta verdad, jamás te engañará el enemigo. Triunfarás de todos sus ardides, nada harás contra mis mandamientos y adquirirás fácilmente la gracia, la verdad y la paz. Miren todos los bienes que le ofrece y que le va a conceder efectivamente en su vida, haciendo de Catalina una gran madre espiritual, una gran santa que hizo tanto bien a la Iglesia, pero partiendo de este profundo y esencial acto de humildad. Acordarse, yo soy el que soy, dice Jesús. Tú eres lo que no es. Ahí está lo más profundo de la humildad. Si logramos entender eso, y logramos entender que las cosas buenas que tenemos, que las tenemos que reconocer, porque Santa Teresa de Jesús dice, humildad es andar en verdad. Claro que tengo cosas buenas, que tengo dones, que tengo gracias que Dios me ha dado, pero justamente la humildad me lleva a reconocer que son dones de Dios, que lo recibí por mi familia, por mi educación, por mi patria, por mi vocación, por lo que fuere, pero lo he recibido. San Pablo dice, todo esto lo tienes recibido. Y si lo tienes recibido, ¿de qué te glorías? ¿De qué te agrandas?
Con tanta facilidad y arrogancia de repente juzgo a otras personas sintiéndome yo como en un pedestal y no me di cuenta que yo podría estar por el piso si Dios en su misericordia no me hubiese colmado de dones y de protecciones. Algo más, para entrar en esta virtud y para trabajar esta virtud de la humildad tan necesaria. ¿Recuerdan el pasaje Jesús hablando con la samaritana en Juan 4? Es realmente para leerlo. Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo de Jacob. Los samaritanos eran rivales de los judíos. La mujer se sorprende en su arrogancia, lo trata así con cierta distancia a Jesús. Se sorprende de que Jesús le pida de beber. Jesús aprovecha la situación, empieza a hablarle de un agua misteriosa. La mujer sigue desconfiada, pero se deja encantar con el discurso de Jesús. Jesús empieza a prometerle un agua especial. Señor, dame de esa agua, dice esta mujer. Y ahora la estocada del maestro. Jesús le dice, bueno, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, dice el Evangelio, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. ¡Qué momento! ¿Qué va a pasar acá? Semejante estocada de Jesús. Momento crucial. Esta mujer puede indignarse, decir, pero ¿qué me tiene que decir esto, las cosas de mi vida? ¿Qué se mete en mi vida? Hago con mi vida lo que quiero, como tantas veces se escucha decir por ahí. Gracias a Dios, tomó otro camino en su decisión. Decidió bajar la cabeza y humillarse. Y simplemente dijo, Señor, veo que eres un profeta. Hizo un acto de humildad. Está todavía como groggy, como un boxeador que le han pegado mucho y todavía no cae, pero tampoco está en condiciones de seguir peleando. La mujer dijo un par de palabras más. En un momento dice, sí, nosotros también los samaritanos esperamos al Mesías. Y Jesús le interrumpe, yo soy el que está hablando contigo. Se le presenta como Mesías. Todavía los apóstoles no habían escuchado una revelación así. Estamos en los comienzos de la vida pública de Cristo. Y esta mujer samaritana, a ver, ¿qué mérito tuviste, mujer, para que nada menos que el Verbo encarnado se revele así y te diga, yo soy el Mesías? ¡Qué mérito! Este fue el mérito de la mujer. Se humilló. Y se cumple lo de la Escritura. Dios da su gracia a los humildes y rechaza a los orgullosos. Entonces, si quiero trabajar esta virtud de la humildad, acá esta mujer me ofrece su ejemplo. Me cuesta reconocer un error. Me cuesta ser corregido. Hay veces por Dios, otras veces por una autoridad o por un amigo, sea como sea. El orgullo busca escapar a la corrección. Pensemos en esta mujer, todas las gracias que se me van a dar si yo logro bajar la cabeza y aceptar que otra vez me equivoqué. Reconocer la propia debilidad y amarla, decía Santa Teresita del Niño Jesús. Ella era capaz de sacar provecho de sus imperfecciones, de los pequeños fracasos que tenía. De ninguna manera la tiraban abajo, al contrario, eran nuevas ocasiones para hacer actos de humildad y reconocer que verdaderamente era nada. Así entonces, así se hacen los santos. No con milagros extraordinarios ni con cosas raras, con estos actos que agradan a Jesucristo, que le agradan a su Padre. Que la Virgen Santísima, la mujer humilde por excelencia, nos ayude como madre y como maestra a ser verdaderos discípulos de ella y de Jesús, que nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que Dios los bendiga.